En esta segunda presentación del seminario de enzimas, nos vamos a referir a la cinética enzimática, a los factores que alteran la actividad enzimática y a los mecanismos de inhibición de la actividad enzimática. Uno de los estudios clásicos de cinética enzimática es construir curvas de la velocidad inicial de la reacción en función de la concentración del sustrato. Cuando se hace esto, se pueden obtener generalmente dos tipos de curvas. Las enzimas que siguen la cinética de Michaelis-Menten muestran una curva hiperbólica y las enzimas alostéricas que presentan cooperatividad positiva muestran curvas sigmoideas. ¿Qué es y cómo podemos medir la velocidad de una reacción? Cuando transcurre una reacción química, ocurre un aumento en la concentración del producto concomitante con una disminución en la concentración del reactivo o sustrato. La velocidad de la reacción es el cambio en la concentración de producto en la unidad de tiempo. También puede definirse como el cambio en la concentración del sustrato en la unidad de tiempo, en este caso con el signo invertido, ya que ésta disminuye con el tiempo. O sea, que necesitamos un método para poder medir cómo el producto va apareciendo o cómo el sustrato va desapareciendo con el tiempo. Normalmente se usa el seguimiento en el tiempo de alguna propiedad que cambie entre el sustrato y el producto, por ejemplo la densidad óptica o capacidad de absorber luz, la rotación óptica o alguna otra propiedad. En caso que la reacción involucre gases, podría medirse el cambio de presión. También se puede usar un método separativo como cromatografía u otro que permita la separación y cuantificación del sustrato o del producto. También se puede usar una reacción acoplada en la que el producto de la primera reacción sirva como sustrato en una segunda reacción acoplada, que permita ahora su fácil cuantificación. Teniendo el método adecuado, entonces lo que hacemos es construir primero una curva de concentración de producto o de sustrato en función del tiempo. La velocidad de la reacción es relativamente alta a tiempos cortos, pero va disminuyendo con el tiempo hasta ser cero cuando se alcance el equilibrio. Esto es por el hecho de que la concentración del sustrato va disminuyendo con el tiempo y también por efecto de la reacción inversa, cuya velocidad será incrementando a medida que se va formando producto. Lo que nos interesa determinar a nosotros es la velocidad a tiempo cero, lo que denominamos velocidad inicial o V0. Ya que este es el punto donde por un lado conocemos exactamente la concentración de sustrato, que será la que agregamos inicialmente al medio de reacción, y también sabemos que la concentración del producto a este tiempo cero va a ser igual a cero, y por lo tanto no va a haber ninguna influencia de la reacción inversa. Hacemos esto para distintas concentraciones de sustrato, por ejemplo para 0,2, 0,5 y 1 micromolar de sustrato, y en cada caso determinamos la velocidad inicial V0 o velocidad a tiempo cero, directamente calculando la pendiente de la tangente a la curva a tiempo cero. Una vez determinada la velocidad inicial a diferentes concentraciones de sustrato,
construimos una curva de velocidad inicial, V0, en función de la concentración del sustrato. Como mencioné antes, podremos obtener una hipérbola si la enzima sigue la cinética de Michaelis-Menten o una sigmoidea si existe cooperatividad positiva. Pero en cualquier caso, siempre se observará una saturación con el sustrato, lo que es una característica distintiva de la catálisis enzimática. Ahora nos concentraremos en las enzimas que siguen la cinética de Michaelis-Menten. No nos vamos a detener en la deducción de la ecuación, que pueden verla en cualquier libro de bioquímica. Vamos a observar la ecuación final que nos dice que la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima por la concentración del sustrato dividido por la suma de Km más la concentración del sustrato. Aquí la velocidad máxima estará dada por K2, que es la constante de velocidad de la reacción de conversión del complejo enzima-sustrato en producto, por la concentración de enzima total. Y será la velocidad que podría alcanzarse con una concentración de sustrato igual a infinito. Se puede ver claramente que cuando la concentración del sustrato es muy grande en relación al Km, este valor puede ser despreciado en el denominador y entonces la velocidad inicial tiende a ser igual a la velocidad máxima. Km es la relación entre la suma de las constantes de velocidad de las reacciones que hacen desaparecer al complejo enzima-sustrato, que son K2 y K-1, esto dividido K1, que es la constante de velocidad de la reacción de formación del complejo enzima-sustrato. Podemos ver de la ecuación de Michaelis-Menten que cuando la concentración del sustrato es igual a Km, la velocidad inicial será exactamente igual a la mitad de la velocidad máxima. Otra manera de ver esto es que a concentraciones muy altas de sustrato, toda la enzima estará formando el complejo enzima-sustrato, o sea que estará saturada por el sustrato, alcanzándose así la velocidad máxima. Cuando la concentración de sustrato es igual a Km, solo la mitad de la concentración de enzima estará formando el complejo enzima-sustrato, o sea que tendremos en este caso un 50% de saturación. Podemos también decir que el Km es una constante que está inversamente relacionada con la afinidad de la enzima por el sustrato. A menor Km habrá mayor afinidad y la enzima saturará con menores concentraciones de sustrato. Velocidad máxima, en cambio, no es constante, sino que varía proporcionalmente con la cantidad de enzima y estará además relacionada con el número de recambio de la enzima, que sería K2 o Kcat. De estas curvas hiperbólicas, no es simple calcular gráficamente la velocidad máxima, ya que tendremos una incerteza debido a que velocidad máxima solo se alcanza con concentración de sustrato infinito, la que no podremos alcanzar nunca. Si tenemos incerteza sobre la velocidad máxima, también la tendremos sobre el Km, ya que necesitaríamos para ello conocer el valor de la mitad de la velocidad máxima. Hoy esto no es ningún problema grave, ya que hoy tenemos disponibles muchos programas que pueden realizar el ajuste por regresión no lineal de cualquier ecuación, no necesariamente que tiene que ser la ecuación de una recta, sino a una serie de datos experimentales. Solo se requiere que el número de datos experimentales sea mayor que el número de parámetros a calcular, aunque tendremos mayor precisión siempre cuando el número de datos es más grande.
De esta manera podremos calcular con mucha precisión AB máxima y Km. En cambio, si no disponemos de una computadora y de un programa de cálculo de regresión no lineal, siempre podremos recurrir al método gráfico tradicional de la doble recíproca. Si tomamos la inversa de la ecuación de Michaelis-Menten, vamos a tener la ecuación de una recta. Esto es, si graficamos la inversa de la velocidad inicial en función de la inversa de la concentración de sustrato, tendremos una recta que tendrá una pendiente igual a Km sobre B máxima y la ordenada de origen será igual a la inversa de la velocidad máxima. También si extrapolamos la recta hasta el valor de la recíproca de velocidad igual a 0, tendremos el valor de menos 1 sobre Km. Así, con estos gráficos de doble recíproca, podemos obtener los valores de B máxima y Km con relativa facilidad por un método gráfico. En resumen, ¿cómo hacemos un experimento para determinar Km y velocidad máxima de una enzima que sigue la cinética de Michaelis-Menten? Necesitamos usar al menos 3 tubos de ensayo en los que ponemos 3 concentraciones diferentes de sustrato, S1, S2 y S3, en un buffer con el pH óptimo de la enzima. Llevamos a cabo la reacción a la temperatura óptima y largamos la reacción por el agregado de una misma cantidad de enzima en los 3 tubos. Si el producto de la reacción es coloreado, podemos seguir el transcurso de la reacción con el tiempo por espectrofotometría. De esta manera obtenemos las 3 curvas de concentración de producto en función del tiempo para los 3 tubos. De las pendientes de las curvas a tiempo cero, calculamos las 3 velocidades iniciales correspondientes a las 3 concentraciones de sustrato. Ahora construimos un gráfico de velocidad inicial en función de la concentración del sustrato, donde veremos si la curva es hiperbólica. Si es así, podríamos usar un programa de cálculo de regresión no lineal para determinar Km y Bm, o si no, podemos realizar la transformación de la doble recíproca para de esa manera poder calcular gráficamente a Km y Bm. Es importante ver un poco sobre las unidades que se usan para referirse a la actividad enzimática. Las unidades de actividad enzimática se refieren a la cantidad de producto formado o de sustrato consumido por unidad de tiempo. Por ejemplo, una unidad de actividad enzimática, o UAE, ha sido definida como la cantidad de enzima que transforma 1 micromol de sustrato por minuto, o también la cantidad de enzima que sintetiza 1 mol de producto por segundo. Hay ciertas variaciones en ellas, pero siempre son unidades de concentración por tiempo o de cantidad por tiempo. Para unificar estas variaciones, una unidad internacional ha sido definida como la cantidad de enzima que cataliza la formación de 1 micromol de producto por minuto en condiciones óptimas de pH, temperatura y concentración de sustrato. La actividad específica es el número de unidades internacionales de enzima por miligramo de proteína, o sea, micromol por minuto por miligramo de proteína. La determinación de la actividad específica es importante durante el proceso de purificación de una enzima.
A medida que vamos purificando la enzima, la actividad específica se va a ir incrementando y cuanto más pura esté una enzima, mayor será su actividad específica. El número de recambio, que es kcat o K2, corresponde al número de moléculas de sustrato convertidas en producto por unidad de tiempo y por molécula de enzima en condiciones de saturación. Este valor equivale a la constante de velocidad de la transformación del complejo enzima-sustrato en producto y se obtiene dividiendo la velocidad máxima por la concentración total de enzima. Entre los factores que afectan la actividad enzimática, ya vimos cómo influye la concentración del sustrato. La concentración de cofactores también afectará de manera similar a la actividad enzimática. Otros factores que afectan la actividad enzimática son la temperatura y el pH. Los gráficos de actividad enzimática en función de la temperatura tienen normalmente una forma de campana. Las reacciones químicas no enzimáticas son favorecidas por un aumento de la temperatura, ya que una mayor temperatura facilitará la superación de la barrera energética que significa la energía de activación. En el caso de reacciones enzimáticas, sin embargo, este aumento de actividad ocurre a temperaturas relativamente bajas, pero a temperaturas relativamente altas ocurre que las proteínas y los ARN, también por tanto todas las enzimas, van a ser desnaturalizadas, lo que va a producir una brusca disminución en la actividad. Por tanto, las enzimas mostrarán una temperatura óptima para su actividad. Cuanto más estable sea una enzima, va a mostrar una mayor temperatura óptima. O sea, el máximo en esa campana ocurrirá a mayores temperaturas. En cuanto al pH, la mayoría de las enzimas también presentan un pH óptimo. Esto se debe a que los cambios de pH pueden afectar la ionización del mismo sustrato, si éste es ionizable, o de residuos de aminoácidos en diferentes partes de la proteína, que pueden generar cambios conformacionales, pueden modificar la unión del sustrato o modificar el proceso de catálisis en el sitio activo cuando se modifican la ionización de estos grupos en ese sitio activo. También algunas enzimas pueden ser desnaturalizadas cuando son sometidas a pHs extremos. La mayoría de las enzimas intracelulares tienen un pH óptimo cercano a 7, 7,5. Pero la pepsina que actúa en el estómago tiene un pH óptimo de 2. Y la tripsina, que es una enzima intestinal, tiene un pH óptimo de alrededor de 8. Vamos a ver a continuación los mecanismos de inhibición de la actividad enzimática. En general hay pocos inhibidores naturales. La gran mayoría de los inhibidores son fármacos o medicamentos usados con fines terapéuticos. Y si bien no son naturales, tienen una gran importancia en cuanto a su aplicación en medicina. Hay dos grandes grupos de inhibidores. Por un lado, los reversibles, que se unen a la enzima de manera reversible por interacciones débiles, y los irreversibles, que lo hacen, como la palabra lo dice, de manera irreversible y uniéndose a la enzima por uniones covalentes. Hay 4 tipos de mecanismos de inhibición reversible: la inhibición competitiva,
acompetitiva, mixta y no competitiva. Hay diferentes mecanismos de inhibición irreversible, pero en esta clase nos vamos a referir principalmente a los denominados inhibidores suicidas que tienen una amplia aplicación como fármacos. Vamos a comenzar con los inhibidores reversibles. Entre ellos tenemos a los denominados competitivos. Estos tienen una similaridad estructural con el sustrato y se van a unir al mismo sitio que el sustrato. Se va a producir así una competencia entre el inhibidor y el sustrato por la unión al sitio activo. Estos no modifican la velocidad máxima, pero disminuyen la afinidad aparente de la enzima por el sustrato. El Km medido en presencia de inhibidor es mayor que el medido en su ausencia. Los otros tres tipos de inhibidores reversibles, acompetitivos, mixtos y no competitivos, se unen a un lugar distinto al sitio activo, pero terminan cambiando la conformación de la enzima y del sitio activo, interfiriendo con la reacción. Estos tres inhibidores producen todos una disminución de la velocidad máxima y entre sí se diferencian por el efecto que tienen sobre la afinidad aparente. Si el Km medido en presencia del inhibidor es mayor que en su ausencia, vamos a estar en presencia de un inhibidor acompetitivo. Si en cambio el inhibidor produce una disminución en el Km medido en su presencia, tendremos a un inhibidor mixto. Por último, si no se observa efecto de la presencia del inhibidor sobre el Km, se tratará de un inhibidor no competitivo. Veremos con un poco más de detalle a estos inhibidores reversibles. Un inhibidor competitivo solo puede unirse a la enzima libre, pero no puede unirse al complejo enzima-sustrato, donde el sitio ya está ocupado por el sustrato. Si construimos los gráficos de doble recíproca en presencia y ausencia de una determinada concentración del inhibidor, observaremos un mayor Km en presencia que en ausencia del inhibidor. Vemos aquí que disminuye el valor absoluto de menos 1 sobre Km. La competencia entre sustrato e inhibidor por el mismo sitio genera una aparente disminución en la afinidad por el sustrato. El Km, en presencia del inhibidor, se verá incrementado en una magnitud que está relacionada con la concentración del inhibidor y la constante de disociación del complejo enzima-inhibidor, Ki, que será una medida de la afinidad enzima-inhibidor. En el gráfico de doble recíproca también vemos que la presencia del inhibidor competitivo no cambia el valor de la velocidad máxima. Al existir competencia por el mismo sitio, si se incrementa suficientemente la concentración del sustrato, se podrá desplazar a todo el inhibidor del sitio activo y por lo tanto se alcanzará la velocidad máxima. Aquí vemos el caso de la inhibición acompetitiva. En este caso el inhibidor se une al complejo enzima-sustrato, pero no se puede unir a la enzima libre. Es decir, se necesita la unión previa del sustrato para que el inhibidor pueda unirse a la enzima. La presencia del inhibidor en el complejo ternario ESI de alguna manera impide que el sustrato pueda convertirse en producto.
Esto solo puede ocurrir desde el complejo ES. En la curva de doble recíproca vemos que esta situación genera curvas paralelas con una progresiva disminución en los valores de Km y Bm a medida que aumentamos la concentración del inhibidor. En el caso de la inhibición reversible mixta, el inhibidor se une a la enzima libre y al complejo enzima-sustrato con diferente afinidad. Ki es diferente de K'I. De alguna manera, la presencia del sustrato en el complejo afecta a la unión del inhibidor. Como en el caso anterior, el producto solo puede formarse desde el complejo ES y no desde el complejo ESI. En las curvas de doble recíproca podemos ver que al irse incrementando la concentración del inhibidor mixto, observamos una progresiva disminución de los valores de velocidad máxima y un progresivo incremento en los valores de Km. En la inhibición reversible no competitiva, el inhibidor se une a la enzima libre y al complejo enzima-sustrato con la misma afinidad. En este caso, Ki es igual a K'I. Así que podríamos ver a este tipo de inhibición como un caso particular de la inhibición reversible mixta que vimos recién. En la curva de doble recíproca podemos ver que la presencia del inhibidor no competitivo produce una disminución en la velocidad máxima, pero ningún cambio en el Km. Ni la presencia del inhibidor afecta a la afinidad de la enzima por el sustrato, ni la presencia del sustrato afecta a la afinidad de la enzima por el inhibidor. Esta independencia entre los dos sitios de unión del sustrato e inhibidor indicaría que estos sitios están de alguna manera alejados entre sí, que no hay interferencia entre los mismos. De alguna manera, sin embargo, la unión del inhibidor tiene que afectar al sitio activo para dificultar la formación del producto y hacer que disminuya Bm. Por esa manera está indicado aquí el sitio activo como de alguna manera deformado. En el trabajo práctico van a resolver algunos problemas relacionados con este tipo de experimentos cinéticos para distinguir entre los distintos tipos de inhibidores reversibles. De los inhibidores irreversibles vamos a ver de qué se tratan los denominados sustratos suicidas. Estos inhibidores son diseñados para inactivar selectivamente a una determinada enzima. Se trata de análogos del sustrato que son convertidos por la enzima en una especie reactiva que termina uniéndose al sitio activo de manera covalente y así termina inactivando a la enzima. Un ejemplo de este tipo de inhibidores es el ácido clavulánico, que es un sustrato suicida para la beta-lactamasa. La beta-lactamasa es una enzima que expresan aquellas bacterias que son resistentes a la penicilina y derivados de la penicilina, como por ejemplo la amoxicilina. La beta-lactamasa lo que hace es romper el anillo beta-lactámico de la penicilina,
dando un compuesto inactivo, el ácido penicilinoico. La penicilina y derivados como la amoxicilina son usados muy frecuentemente para combatir infecciones bacterianas. Estos inhiben la síntesis del peptidoglicano de la pared celular de bacterias, impidiendo la formación de enlaces cruzados entre las cadenas de péptidos. Esto disminuye la rigidez de la pared bacteriana, la pared celular bacteriana, y resulta en la muerte de las bacterias por tener poca resistencia a la presión osmótica. Para evitar la resistencia a la penicilina o su derivado amoxicilina, estos antibióticos se administran conjuntamente con ácido clavulánico. El ácido clavulánico tiene una estructura similar a la penicilina, lo que le permite unirse al sitio activo de la beta-lactamasa. Tiene también un anillo beta-lactámico que al ser clivado genera ahora un grupo muy reactivo que se une a una serina del sitio activo y así puede inactivar a la enzima.